I nosaltres teníem altres qüestions també interessants. Ja saben que cada cert temps ens acompanya l'advocat Jaime Navarro, que ja el tenim així preparat. Molt bona vesprada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, Jaime. Per a parlar de coses pues, que poden estar a l'ordre del dia i ens poden passar, ja siguem empreses o siguem individus, persones humanes, no? A soles. Avui volem parlar del producte bancari, no? Quan s'assumeix un risc amb ell pot ser que perguem capital i com s'ha d'actuar en aquest moment, no? És un poc el tema que avui volem comentar, no? Claro. ¿Qué pasaría si n'hi ha una situación de esas características? Evidentemente, cuando tú tienes un producto bancario y de repente observas que empieza a bajar el valor del capital por la información que recibes del banco, o bien cuando llega el vencimiento del producto observas que has perdido una parte importante de tu capital, lo que tienes que hacer es dirigirte a tu abogado de confianza para pedir explicaciones y que él te pueda informar. Posteriormente, obviamente, ponerse en contacto con el banco y si el banco no puede explicar cómo te vendió un producto que no te advirtió de riesgos, que no te dijo que se iba a perder el capital y, sin embargo, esta pérdida de capital se ha producido, pues evidentemente que se tomen las acciones legales para anular el contrato y que te devuelvan la pérdida sufrida, con los intereses legales desde la fecha que compraste el producto hasta la fecha de la sentencia. ¿Falta la conciencia social de que podemos reclamar al banco? ¿Falta asumir esa conciencia en general? Sí, claro, porque hasta no hace mucho, evidentemente los bancos tenían mucho prestigio y también se pensaba que los abogados de los bancos eran infalibles y que no iba a haber forma de poder ganarles un pleito. Pero esto, poco a poco, debido a la mala actuación que ha habido en muchas entidades financieras, se ha perdido este prestigio, este buen nombre, este temor que tenía mucha gente, porque claro, se ha visto que como han actuado masivamente vendiendo productos tóxicos, pues evidentemente los jueces le han perdido el respeto y la mayoría de sentencias están asistiendo a los valencianos y devolviéndosele lo que han perdido en productos bancarios de este tipo. ¿De qué depende? Tú imagino que pues, como abogado habrás tenido que tratar en muchos casos de este tipo. ¿Tenemos que cumplir algunas características para tener más fácil ganar o no ese pleito? ¿Tenemos que, no sé, ser una empresa, una persona? ¿Tenemos que tener algunas características? Sí, hace unos años parecía que si tú eras una sociedad, si eras una persona acaudalada o que era una persona que tuviera cierta capacidad económica, pues que ya no podía reclamar, que se te tenía vedado reclamar, pero bueno, eso como ha ido... que tenías capacidad económica. Exacto, estaba... y entonces si te vendían un producto financiero sin información, sin decirte las características y finalmente perdías el capital, pues que como eras empresa o porque a lo mejor tenías una capacidad económica elevada o estudios o muchos estudios, evidentemente pues existía un prejuicio de que en esos casos no podía reclamar. Todo esto se ha venido abajo. En el último año el Tribunal Supremo está condenando sin parar a bancos que vendieron productos de este tipo, que hicieron perder el capital, a empresas, a gente incluso economista, a personas con estudios, a personas con mucho nivel económico. Por lo tanto, ya digo que eso se ha acabado. Las personas que hayan comprado muchos productos financieros y hayan perdido su capital en algún producto, tampoco tienen ningún problema para reclamar. Los únicos que quedan fuera, según el Tribunal Supremo, son los que trabajan dentro del sector financiero. Pero los demás, todos los demás, ya sean empresarios de cualquier otro sector, ya sean personas pudientes, ya sean personas con muchos estudios y que hayan consumido muchas veces productos financieros, a partir de esta sentencia del Tribunal Supremo se puede reclamar porque el que tiene que informar en todos los casos es el banco. Al final siempre el kit entonces de la cuestión es la información que previamente ha dado el banco al cliente. Si un cliente compra un producto, aunque tenga mucho riesgo, si está informado, luego obviamente no puede pedir ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Lo que exige el Tribunal Supremo es, sobre el tema de que se puede perder el capital, es que te diga el banco cuando te vende el producto en qué casos, en qué circunstancias y con gráficos se puede perder el capital. O sea que el Tribunal Supremo exige para cuando se está informando a una sociedad, se está informando a un economista, se está informando a una persona con muchas inversiones, una persona pudiente económicamente, le obliga a haber explicado con detalle en qué casos se podía perder el capital. Si no puede demostrar el banco que se dieron esas explicaciones claras de qué casos se podía perder el capital, el contrato se anula y te tienen que devolver la pérdida con los intereses legales. ¿Ha mejorado el tipo de información que se ofrece hoy en día por parte de los bancos en general? En general sí, mucho, de cómo se vendían sobre todo
en los locos años 20, antes de la crisis financiera del 2008, los productos financieros no había casi información. Actualmente hay muchísima más información. Se siguen produciendo escándalos y casos muy graves, pero no es algo generalizado como en el pasado. Ya no nos encontramos con trampillas. Trampillas se sigue produciendo. se siguen produciendo trampillas, pero ahora mismo ha aumentado un cumplimiento de las obligaciones por parte de los bancos, ha aumentado en general, con respecto, como digo, a los años locos aquellos de cuando no se sabía si iba a venir la crisis o no, y entonces se vendían los productos financieros con una alegría inusitada, claro. Por comentar también algún ejemplo práctico de esta situación, hay una empresa que es Volkswagen que pues últimamente también ha estado en las noticias por un caso de fraude que además pues también afectaba a sus propios trabajadores. ¿Nos cuentas un poco qué es, por ejemplo, qué pasó ahí exactamente y bueno, qué opinas tú? Sí, ahí lo que ha ocurrido es que hemos tenido la semana pasada la primera sentencia que se conoce sobre este caso en España. Es de un juzgado de Torrelavega, de Cantabria, y le da la razón a Volkswagen. Pero yo quería explicar que, claro, esta sentencia responde a una demanda que se puso una semana escasa después de saberse el escándalo, de cuando salieron los directivos de Volkswagen reconociendo que habían trucado 11 millones de coches en todo el mundo en cuanto al estándar de las emisiones. ¿Y qué dice esa sentencia exactamente? Pues esa sentencia, lo que ocurre es que, claro, está muy mal defendida la demanda porque se puso muy precipitadamente, no tiene un informe de un perito que defienda al reclamante, tampoco se sabía entonces que la Federación de Consumidores de España y la Organización de Consumidores han dicho que no hay que prestarse a el supuesto arreglo que te está ofreciendo Volkswagen de que vayas y te arreglarán el software de las emisiones, porque esto lo que va a ocasionar es que vas a perder caballos de vapor, potencia del vehículo y vas a tener más consumo de combustible. Todo eso no existía cuando se puso esa demanda, ni tampoco se sabía que Volkswagen en Estados Unidos está pagando $5.000 por vehículo afectado sin que haya demanda. Claro, imaginaros si se reconoce la culpabilidad cuando alguien está pagando $5.000 ya en Estados Unidos por vehículo afectado. Quiero decir que actualmente sabemos mucho más, tenemos muchos más argumentos, incluso ya avanzo que próximamente van a haber universidades, incluso valencianas, que van a dar los certificados diciendo que este supuesto arreglo que ofrece Volkswagen del software de las emisiones lo que en realidad hace es estropear más el motor, porque te hace perder caballos de vapor y con mayor consumo de combustible. Y por tanto, esa sentencia no hace jurisprudencia desde un sitio y es una sentencia marginal que, como ocurrió con los bancos, al principio no eran buenas, pero luego se han convertido mayoritariamente de condena cuando no ha habido información, o como en este caso, no ha habido información, claro, y ha habido engaño al consumidor. Bueno, seguiremos atentos al resto de demandas que haya al respecto. Jaime, muchísimas gracias. En todo caso, como consejo a la gente que nos esté escuchando, ¿no? Pues que pidan la máxima información y que si se ven envueltos obviamente en una situación así, pues que obviamente en Jaime Navarro Abogados pues pueden encontrar una... Pero yo, como siempre digo, pueden acudir a nosotros, que los atenderemos muy gustosamente, pero a cualquier abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, claro. Muy bien. Muchísimas gràcies i bueno, hasta próximamente. Hasta la próxima. Gràcies. Nosaltres anem a fer una xicoteta pausa, però no se'n vagin perquè de seguida tornem. Fins ara.